Listo, entonces sigamos con esto de sustancias puras, pero estudiando como tal la zona de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para el agua, la tabla A6 me muestra propiedades termodinámicas de la zona del vapor sobrecalentado. Sí, que acordémonos que la zona después de la línea de líquido saturado, y para allá. ¿Qué comportamiento termodinámico tiene esta zona? ¿Sí? Pues se dice que a presiones menores a 10 kilopascales, sin importar la temperatura, ¿sí? Los gases, pues, generalmente se traza una línea así, se comportan de manera ideal. Ya vamos a describir que se comportan de manera ideal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de fases del agua, nosotros sabemos que las isobáricas van aumentando a medida que llegamos al punto crítico. Entonces estamos en 10 kilopascales, después una isobárica por encima de 100 kilopascales, a 1 megapascal, 5 megapascales, 10, 20, ¿cierto? Va incrementando sustancialmente, porque observen que el punto crítico del agua está alrededor de 20,06 megapascales, si no estoy mal, en la tabla 1 lo pueden verificar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se dice que a 10 kilopascales el agua, ojo, estoy hablando del agua, que a presiones menores de 10 kilopascales, sin importar la temperatura, ¿sí? El agua se comporta de manera ideal. ¿Y qué es que se comporte de manera ideal? Que va a tener unas ecuaciones, toda esta zona se va a comportar como gas ideal. Mientras que de 10 kilopascales, en función de la temperatura y cerca del punto crítico, o sea, en esta línea negra que tracé acá, cercano a las líneas de saturación, el punto crítico, el gas se va a comportar de manera real o no ideal. ¿Sí? Pero lo que vamos a tratar en este video es el gas como tal, gas ideal. Entonces, gas ideal son aquellos gases donde no se tiene en cuenta la interacción entre moléculas de gas y tampoco se tiene en cuenta el volumen de las partículas de gas. Como tal, un gas ideal no tiene presente las interacciones intermoleculares que se pueden dar entre los gases. Pueden ser atómicos, ¿cierto? Como los gases nobles, o pueden ser moleculares, como vapor de agua, como dióxido de carbono, como aire, ¿sí? Pero entonces uno de los términos de gas ideal es que las interacciones entre las partículas de gas son insignificantes. Y el volumen de las partículas, ¿sí?, del gas es insignificante también a comparación del volumen que ocupa un gas como tal. Cuando las interacciones intermoleculares empiezan a ser importantes en un gas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un gas confinado, ¿sí? Gas ideal. Entonces, las interacciones entre las partículas es insignificante. Eso es una de las cosas. Pero cuando empieza a ser importante las interacciones intermoleculares, entonces el sistema se empieza a condensar y empezamos a llegar a la línea de vapor saturado, ¿sí? Y nosotros vamos a ver más adelante que dependiendo las condiciones críticas de una sustancia, vamos a llegar a unas ecuaciones de estado para describir los gases no ideales o gases reales. Pero como les dije, vamos a tratar los gases ideales. Vamos a describir esto mediante ecuaciones de estado. ¿Sí? Una ecuación de estado en termodinámica se dice que es una función que establece las relaciones entre el número mínimo de magnitudes que definen el estado termodinámico del sistema. ¿Sí? Ese número mínimo de magnitudes que lo definen lo podemos llamar propiedades intensivas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de ecuaciones de estado no solo para gases ideales, sino también para gases reales o para transferencias de calor, transferencias de trabajo, pero ahí estamos definiendo qué es una ecuación de estado en termodinámica. Entonces empezamos hablando de ecuaciones de estado de gases ideales. ¿Sí? Entonces, la pregunta central, ten en cuenta que tengo aquí un gas ideal confinado en un sistema cilindro-émbolo, ¿sí? Aquí el émbolo va a tener un peso tal ¿sí?, con el cual, con la masa del émbolo, yo puedo jugar con la presión del sistema. O mantenerla constante, aumentarla o disminuirla.
No siempre un sistema cilindro-émbolo quiere decir que el sistema es a presión constante, ¿no? ¿Vale? Entonces, si allá adentro tengo un gas ideal, donde las interacciones entre el gas son insignificantes, es decir, a presiones no muy altas, porque los gases ideales se comportan de manera ideal a presiones no tan altas. ¿Sí? Fíjense acá, a 10 kilopascales para el agua. A 10 kilopascales, sin importar la temperatura del agua, se comporta de manera ideal. A presiones más altas, ya me acerco al punto crítico, entonces se comporta de manera no ideal. Y entonces, ¿cómo varía el volumen de este gas? ¿Cómo varía el volumen del gas? ¿Cierto? Porque estamos hablando del gas ideal. En función de presión, temperatura y número de moles. Esa sería mi pregunta central. ¿Sí? Y los gases ideales son las sustancias que inicialmente en la comunidad científica se empezaron a estudiar porque era fácil, por ejemplo, medir el volumen en un cilindro, instalar un manómetro y medir su presión, ¿cierto? Y con termómetros medir su temperatura. Entonces empezaron a sacar ecuaciones de estado para gases ideales. Entonces, vamos a sacar ecuaciones de estado para mirar esa dependencia del gas ideal. Por ejemplo, de que cómo varía el volumen con la presión, cómo varía el volumen con la temperatura, cómo varía el volumen con el número de moles. ¿Sí? Y cada relación tuvo en sí un nombre. Por ejemplo, la ley de Boyle, la ley de Charles. Y entre todas las relaciones que se tienen de volumen de un gas con presión, temperatura y número de moles, es lo que todas las relaciones conjuntas es lo que se conoce como la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Que ustedes la conocen, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles del gas por la constante del gas universal por temperatura. O sea, con todas las relaciones se llegó a esta ecuación. ¿Sí? Pp es igual a nRT, la que ustedes les han enseñado desde el colegio. Digamos que esa ecuación pues responde a la pregunta. Porque nomás mirando esa ecuación yo digo, bueno, la presión es directamente proporcional a la temperatura, el volumen es directamente proporcional a la temperatura también y el número de moles, ¿cierto? Y la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Pues mirando nomás la ecuación, ¿sí? Ahí se ve la dependencia del volumen con la temperatura y con el número de moles. Y si despejo de aquí la presión, entonces me queda dividiendo y diría que es inversamente proporcional. Sí, la ecuación de gas ideal es un resumen de todas las relaciones que podemos ver entre ellas, pero lo que vamos a ver aquí es cada una por aparte. Qué relación tiene y a qué se llegó y el nombre de cada una de las relaciones, lo cuales se establecieron como ecuaciones de estado de gases ideales. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos aquí a borrar. Hagan de cuenta que aquí instalo un manómetro. Sí, un manómetro. Donde pueda medir la presión del sistema. ¿Sí? Bueno, un manómetro y no sé cómo dibujarlo, pero bueno, ustedes me entienden. Un manómetro donde pueda, ¿y por qué lo puse tan encima? Entonces lo pongo más abajo. Por acá. Entonces vamos a instalar un manómetro, ¿sí? Donde pueda mirar la dependencia de los gases ideales con el volumen. Pero vamos a ponerle la siguiente condición. Vamos a establecer que voy a aumentar la presión. ¿Sí? El manómetro va a medir la presión. Y en el cilindro puedo tener un sistema graduado. ¿Sí? Por ejemplo, graduado, donde pueda tener así como en las buretas o en las probetas un sistema de graduación con el cual voy a medir volumen, ¿sí? Y presión, pero va a decir aquí que a temperatura constante. ¿Sí? Voy a realizar este experimento a temperatura constante, eso fue lo que hizo Boyle.
mediante experimentos a temperatura constante, él empezó a medir las presiones de los gases en función del volumen. Entonces, si tengo un aparato aquí graduado, puedo medir aquí variaciones de volumen. ¿Sí? Variaciones de volumen. Bueno, ahí no se ve mucho. Variaciones de volumen y la presión. ¿Sí? Entonces, el primero que estudió esto fue Boyle y se denomina como la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión del gas, siempre y cuando se trate de un experimento a temperatura constante, ¿sí? Es decir, en una isoterma. Se llaman leyes porque ellos establecieron esto mediante experimentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo aumento la presión aquí del gas? Poniéndole más peso al émbolo, ¿cierto? Y el volumen, aumento la presión, ¿cierto? Y el volumen disminuye. O quito presión, quito el peso del émbolo, se expande y aumenta el volumen. Esa relación se llama la ley de Boyle, ¿sí? Y habla de la relación inversa entre volumen y presión del gas. Boyle llegó a describir sus sistemas expresando la presión en función del volumen de los gases, ¿sí? Y encontró funciones del tipo inverso para diferentes gases, ¿sí? Entonces estudió para varios gases. Entonces, por ejemplo, aquí estudiaría para el agua, aquí estudiaría para el dióxido de carbono, aquí estudiaría para el nitrógeno, ¿sí? Todos gaseosos. Y todos les dio las mismas relaciones cuando graficó presión en función del volumen. Y llegó a establecerlo siempre y cuando la temperatura sea constante. Es decir, en isotermas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces es una de las ecuaciones de estado más importantes, ya que si yo me encuentro, por ejemplo, en un diagrama presión-volumen, en un estado inicial a un estado final, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la ley de Boyle estableció que el volumen en un estado inicial, ¿cierto?, sobre la presión en un estado inicial es igual, puse al revés, la presión en un estado inicial por el volumen en un estado inicial es igual a la presión en el estado final por el volumen en el estado final, donde 1 y 2 son los estados, ¿sí? Entonces tengo un estado inicial dado por un volumen y una presión. Eso es igual a la presión 2 por el volumen 2, donde se ve la relación, ¿cierto?, entre presión y volumen, que es totalmente inversa. Esto ocurre, ¿sí?, siempre y cuando la temperatura sea constante. Entonces fíjense cómo vamos llegando a ecuaciones de estado de gases ideales. Ahí ya les di una, ¿cierto? P1 por B1 es igual a P2 por B2. Eso, sí, eso es una ecuación de estado porque relaciona en una isoterma las presiones y los volúmenes. Bien. Vamos a ver en el siguiente video otras ecuaciones de estado donde finalmente se llega mediante todas a la ecuación del gas ideal.